Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, regresamos en esta mesa política en este lunes. Denise les proponía el tema de Pemex, que la semana pasada pues tuvo este reporte financiero. El gigante petrolero mexicano pues presenta a la Bolsa Mexicana de Valores este reporte y le habla de pérdidas muy importantes de 562,250 millones de pesos. Esta pérdida registrada pues es obviamente más grande que la pérdida que tuvo en el mismo periodo 2019 y bueno, la del año pasado fue de 35,000 millones de pesos. La que se registra ahora es de 562,000 y bueno, le vamos sumando lo que a lo largo de los años ha ido perdiendo Pemex, lo cual, bueno, pues ya son cantidades impresionantes. Eso por un lado, y por otro lado comentaba el documento que se dio a conocer de Pemex a la SEC, donde presenta en un fragmento lo que un auditor externo de Pemex le está planteando a Pemex respecto a las dudas que tiene sobre la habilidad de hacer viable a Pemex como una empresa que, bueno, pues pueda sortear toda esta problemática. Entonces, estamos frente a una discusión obligada respecto a lo que significa Petróleos Mexicanos hoy para México y, pues, la apuesta principal del presidente de México para rescatar a este espacio público que en algún momento ha sido fundamental para las finanzas públicas y su financiamiento. ¿Qué me dices, Denise, de todo este panorama? Pues qué bueno que resaltas el tema, Carmen, porque a mí me pareció la nota más importante de la semana pasada, lo que está ocurriendo con Pemex. Ahí está el verdadero talón de Aquiles de la llamada Cuarta Transformación, lo que podría acabar con la posibilidad de cambios profundos, muchos de ellos necesarios, debido a la forma en la cual Pemex hoy drena al erario, afectará la calificación de los bonos soberanos, pone en jaque aún más la estabilidad financiera del país y a las finanzas públicas. El reporte del auditor externo de KPMG sobre Pemex cuestiona la viabilidad de una empresa cuya deuda hoy sobrepasa el valor de la propia empresa. Es un pronunciamiento dramático y revelador, así como lo es el hecho de que Pemex no haya podido reportar a tiempo sus estados financieros a las autoridades regulatorias estadounidenses. Y la pregunta que se abre es ¿hasta cuándo el gobierno de López Obrador seguirá destinando fondos públicos a una empresa quebrada sin reestructurarla de manera fundamental? ¿Hasta cuándo seguirá insistiendo en la refinería de Dos Bocas? Hoy sale una encuesta del Financiero que revela una oposición mayoritaria, creo que es del 68% de los encuestados, a proseguir con Dos Bocas en esta coyuntura del coronavirus, porque creo que la encuesta refleja el sentir de una población desconcertada ante el hecho de que haya recursos para Pemex, pero no para armar un paquete de apoyo y rescate al sector informal, a las pequeñas y medianas empresas. Y creo que lo ocurrido con Pemex, que ya se venía acumulando y ya había serias advertencias a las decisiones que se estaban tomando en este gobierno por parte de inversionistas y calificadoras internacionales, pues subraya un problema de inicio, lo que yo he llamado la petroobsesión, la petroidiotización de un gobierno que le apostó otra vez a la repetrolización, que le apostó a Pemex como palanca de desarrollo, que le apuesta a Dos Bocas, y otro gobierno más interesado en vender barriles que en educar a su población o promover la innovación en energías renovables. Otro sexenio
centrado en la extracción de recursos no renovables, más que, insisto, en las energías renovables. Y peor aún ahora con el coronavirus, que se desploma el precio del petróleo por la falta de demanda, por el cese de actividades como el transporte a lo largo del mundo. La apuesta a Pemex resulta ser una apuesta equivocada. Es una apuesta a gasolina, a carbón, a refinación, que no solo huele a viejo, es también una apuesta que puede acabar económicamente, financieramente hablando, con los sueños de una transformación profunda, porque me parece que no es una buena idea poner en jaque aún más la estabilidad económica por rescatar a Pemex de la forma en la que se planteó, inyectando recursos para la refinación en vez de la producción. No ha sido mejor dedicar una porción tan importante del presupuesto a un negocio caro y poco rentable. No ha sido mejor llevar a cabo licitaciones restringidas para Dos Bocas con criterios discrecionales, invitando a empresas acusadas de corrupción. Ahora sí, KPMG está revelando lo que los mercados nos advirtieron desde hace meses, el castigo al gobierno por los números que no daban, las cifras que no cuadraban, las proyecciones basadas en lo que Rocío Nale prometía y no en lo que los expertos en cuestiones del petróleo saben posible. El petrodinosaurio de Pemex sí cojeaba malherido por, digamos, los meteoritos de malas administraciones pasadas. Pero lo que hemos visto en el último año y meses de gobierno es que en vez de restañarle las heridas, las han profundizado con los costos que los nuevos documentos y las finanzas de la empresa revelan, Carmen. Sergio, ¿qué dices de este panorama? Carmen, qué tema tan difícil. Varios puntos. Primero quisiera, o dividiré la administración de Andrés Manuel López Obrador en dos grandes bloques. Es un poco injusta la categorización, pero no hay ninguna duda de que hay un sector cuyos titulares son capaces de caminar solos, de tener las habilidades para no solo conducir lo que a sus dependencias, sino también realizar algunas reformas. Es evidente que es el caso con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que se ha anotado grandes éxitos en la detención, por ejemplo, en la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, o las Secretarías de Defensa, Marina, Hacienda. Pero luego hay otro sector en el cual, a medida que pasa el tiempo, crecen las dudas de la capacidad que tienen para llevar a cabo las reformas que se esperan en sus respectivas áreas. Y en esta segunda categoría está Octavio Romero, el director de Pemex, que no tengo ninguna duda sobre sus virtudes personales, pero sí, cada vez más me surgen dudas o surgen evidencias de que no está siendo capaz de domar al monstruo de Pemex y de que carece Pemex y el área de energía en general de la estrategia y la eficiencia que se requieren para sacar adelante un problema gigantesco o por los problemas gigantescos asociados con petróleos mexicanos, con la generación de energía. Y en ese sentido enumero 4 áreas en las cuales al menos yo no tengo claridad en dónde estamos parados, en dónde está parado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablando de energía. Uno es el papel de la inversión privada. ¿Hasta qué punto
va a seguir participando, de qué manera. Luego estaría el tema de la energía, de las energías limpias frente a las energías tradicionales. Luego, el tema del sindicato de Pemex, por más que ya haya salido del escenario Carlos Romero de Champs con su fama de corrupto y de abusivo del presupuesto, no sabemos gran cosa sobre reformas al interior del sindicato que lleven a una mayor limpieza y mayor eficiencia. Y finalmente el tema del huachicol, que si bien ha sido controlado, no sabemos si es temporalmente o si todavía existen márgenes para que prosperen. Entiendo perfectamente que estas problemáticas de Pemex se embonan con otros temas de administración pública y con otras crisis, no solo el coronavirus, sino también la seguridad, el poder del crimen organizado, pero mientras en algunas áreas sí se observa una claridad en la estrategia, pienso en Hacienda, por ejemplo, en la cual se esté o no de acuerdo, se ve lo que están intentando hacer en Petróleos Mexicanos. Creo que lo que estamos viendo es en parte consecuencia de la herencia de saqueos y de corrupción indudables que vienen desde hace un buen número de años, pero también de la incapacidad que están teniendo los personajes nombrados por el presidente para administrar la energía, y dentro de la energía a Petróleos Mexicanos, que a los casi acercándonos al segundo año de la toma de posesión, sigue sin dar indicios de que podrá recuperar la gloria y el brillo que alguna vez tuvo como empresa del Estado. Lorenzo, tú que has estudiado como pocos el tema del petróleo, vaya Pemex 2020 que nos está tocando ver. Ese sí que es un problema central. Creo que, ni modo, llegó el momento para Andrés Manuel López Obrador de hacer una revisión a fondo de su política petrolera. La empresa siempre ha sido problemática. El estar sujeta al vaivén, dos vaivenes tiene esa empresa naturales que no se pueden evitar. Uno es la fluctuación de los precios. Cuando tuvo su primer gran auge durante la Primera Guerra Mundial, bueno, pues las necesidades de la guerra hicieron que el barril subiera mucho de precio, y luego cuando la guerra terminó, se viene abajo. Y así va, sube y baja, hasta llegar al momento actual, en donde llegó a valer prácticamente nada el petróleo. Es la combinación de este pleito salvaje entre Arabia Saudita y Rusia, que no llegaron a un acuerdo. Entonces baja el precio del petróleo porque ellos van a seguir produciendo, etcétera, y llega a una situación inaudita. Revisando los periódicos, ya no los mexicanos, sino los periódicos extranjeros y que se centran en estos temas, estaban sorprendidísimos. Esto es inaudito, nunca antes había pasado. Bueno, pasó. Esa es una característica del petróleo. La otra característica es la fluctuación para nosotros de los depósitos. En un tiempo, después del auge, se perdieron, bueno, no hubo suficiente petróleo y los empresarios extranjeros se desinteresaron. Luego surgió Poza Rica y ahí otra vez volvió, y así hasta que viene Cantarell, y francamente es un súper depósito. ¿Qué se le hizo a ese petróleo? ¿Qué se le hizo a esa riqueza? Bueno,
hay que preguntársela de López Portillo en adelante, pero ahora ya no existe. Entonces hay una relativa pobreza en los depósitos mexicanos. Se hizo la llamada reforma petrolera y se trajeron a un montón de licitantes extranjeros que se les dieron concesiones, se les asignaron lotes. Nada, no ha habido esa reactivación. Mientras tanto, el mercado, sí, vaya que se está fluctuando. Entonces, hay que repensar todo el tema petrolero. Un punto que sigue siendo importante es Pemex fue el proveedor de energía. Desde luego que en el futuro va a haber otras energías, ya las hay y hay que apostarle a ellas lo más que se pueda. Pero en este momento tenemos un parque de vehículos y unas industrias que siguen consumiendo muchos hidrocarburos. En el plazo mediano va a seguir siendo necesario tener una industria petrolera, y es una industria que para nosotros sí tiene un interés estratégico. Si los proveedores externos, en este caso ahora de gasolinas, por alguna razón política nos la cortan, amuelan al país, entonces hay ciertas áreas en donde no es solamente la parte estrictamente económica, sino también la de seguridad nacional. Un país que sin haber descubierto ya otro Cantarell, no tenemos, a lo mejor se descubre, pero en fin, por ahora no hay otras grandes super yacimientos. De todas maneras somos país petrolero, un país petrolero que tiene que depender de que le manden del exterior sus gasolinas, es algo un poco extraño. Entonces, mantener una industria petrolera nacional para alimentar las industrias, entre otras la generación de energía eléctrica, bueno, pues es indispensable. Hay países que no tienen petróleo, bueno, pues tienen que depender absoluta y total y completamente del exterior. No sé, el caso de Cuba, por ejemplo, bueno, no ha podido encontrar un bendito depósito en sus aguas territoriales y depende absolutamente del exterior. No queremos que eso le ocurra a México, aunque parcialmente ya le está ocurriendo por la cantidad de gasolina que tenemos que importar. Pero frente a esta coincidencia de la caída de los precios, una vez más en la historia del petróleo, junto con la pandemia que hace por primera vez que se pare una parte importante de la industria y del parque vehicular y que no se necesite petróleo, realmente pone a una industria que la destruyeron. Se nota que había una voluntad de destruirla, si no, no hubiera estado Lozoya al frente. La destrucción que se hace de esta industria, su sindicato, que desde el principio, desde todavía el general Cárdenas, empezó a negociar, primero nosotros y después ya quedan las otras prioridades. La corrupción, los pasivos que tienen sus trabajadores jubilados, etcétera, todo el gasto que tiene que hacer Pemex, sí, hay que ponerlo en la mesa de emergencia y sería casi natural, obligado, que el actual gobierno, independientemente de que heredó una cosa horrible que, entre otras, chatarra, bueno, eso ya es un hecho, ya ni modo. Se puede buscar culpables, etcétera, pero tiene que lidiar con eso ahora. Entonces, sí sería
de gran utilidad para el gobierno, para el país, que se repiense toda la estrategia petrolera, porque no depende estrictamente de nosotros, depende también de las condiciones internacionales del mercado. Y hay que meter esas variables para ver cuál es el mejor camino, porque volver a tener estas pérdidas, pues la verdad es que hace la cosa inviable. Hay que tomar decisiones de fondo sobre Pemex. Y es una coyuntura que no puede obviar el gobierno actual. Ni más ni menos, pues ese es el gran debate y la discusión, Lorenzo, desde luego que tiene que tener lugar en este país. Complicadísimo el panorama por donde quiera que se le vea. Pues seguiremos hablando de todo esto y más, si me lo permiten. Denise, gracias por estar esta mañana aquí, como siempre, de lunes. Gracias, un abrazo, buen día. Igualmente, gracias. Sergio, gracias por estar aquí esta mañana. Sergio Aguayo. Gracias, Carmen, hasta luego. Bueno, gracias a Sergio. Lorenzo Meyer, gracias por estar aquí como siempre. Doctor, gracias a los tres por estar esta mañana en este programa. Ese de como siempre, a ver si lo seguimos manteniendo, Carmen. ¿Por qué lo pones en duda, mi queridísimo doctor? Por siempre. Mira, entre la pandemia y la edad son dos variables que ya tienen. Pero si eres un jovenazo. Pues de espíritu tú, pero no creo que el virus, no creo que se fije en eso. Yo creo que se fija en otras características. Pero en fin. ¿Qué va, doctor? ¿Qué va, doctor? Si nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Nos veremos la semana que entra. A los tres, gracias. Un fuerte abrazo a los tres. Y bueno, ¿qué va? Lo de que dice doctor Lorenzo Meyer, desde luego para siempre, por siempre lo tendremos o los tendremos aquí.